Hago esta presentación con el propósito de mostrar la gran responsabilidad que como futuros profesionales tenemos con la sociedad y con nosotros mismos para cambiar realidades, para manifestar que en nosotros está la posibilidad de dejar atrás una gran cantidad de referencias de sí mismos como un pueblo que se ha leído a través de la violencia y que en cada uno existe esta transformación. Muy pertinente al momento histórico coyuntural que atraviesa el país es hablar de la posición ética y política que como pueblo colombiano nos compete a todos y todas. Un tema que no podemos seguir ignorando, malinformando, tergiversando, manipulando o simplemente interpretándolo cada quien a su manera, restringiéndolo exclusivamente a lo privado e individual. Es común asumir que el problema del otro no es problema nuestro y que los sueños, como el sueño de vivir en un mejor país, no es más que una mera abstracción de una realidad colectiva efímera, ilusoria y hasta a veces risible. La cuestión es de todos y todas. Es un asunto público de acción, participación y compromiso. Por ejemplo, toquemos el punto de la institucionalidad. ¿Cómo funcionan y están organizadas las instituciones públicas nacionales encargadas de prestar servicios sociales a las comunidades? De acuerdo a la estructura de gobierno y a la reforma constitucional del 91, las casas de justicia son los centros interinstitucionales encargados de la prestación de estos servicios, de los que se desprenden dependencias, por un lado de orden nacional como la Fiscalía, el ICBF, Medicina Legal, entre otras, y por otro lado de orden municipal como la Inspección de Policía, la Personería y las comisarías de familia. Todas, entendidas en su conjunto, deben encargarse del manejo y la respuesta oportuna y eficiente a las demandas en materia de problemáticas y necesidades sociales de la población. Particularmente, me situaré en la Comisaría de Familia 3 del municipio de Soacha, correspondiente al encargo de la población de la Comuna 1, de la cual fui parte en este semestre en el rol de psicóloga practicante, desempeñando el trabajo en dos momentos. Un primer momento en la institución, desarrollando asesoría familiar con énfasis en lo jurídico a personas que acuden a la comisaría en situaciones de vulnerabilidad en cuanto al ejercicio de la violencia intrafamiliar de tipo psicológica, económica, patrimonial, verbal, física, sexual y violencia de género. Hay que recordar que las comisarías son el primer lugar de acceso a la justicia familiar. Son entidades de carácter administrativo e interdisciplinario cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia. ¿Qué evidencié en mi práctica? De primera mano, percibí las carencias y o necesidades tanto de recursos materiales e inmateriales que tienen estas familias, los momentos de crisis en los que llegan y sus altas expectativas frente a la solución que puede ofrecerle la comisaría. Junto a ello evidencié la dificultad que tiene la institución para la resolución de estas problemáticas a través de la deficiencia en la oportuna atención en términos de tiempos, asimismo al conjunto de medios técnicos e instalaciones necesarios para dar una atención adecuada, y hasta en el difícil clima organizacional que se vive dentro de la institución. No obstante, este no es un asunto que solo se vive en esta comisaría. Según un estudio realizado en Cali en el 2014, mostró que hay una distinción que marca límites en torno a la intervención jurídica y psicosocial que se puede explicar respecto a cómo se interviene frente a la violencia intrafamiliar. Dado que la resolución se funda en el análisis de las quejas de cada una de las personas involucradas y en la prescripción de una multa o una sanción que provoque el cese inmediato de las acciones violentas. Pero este tipo de intervención es de estricta competencia jurídica, crea esquemas de interpretación de la realidad que limitan la intervención y responde al seguimiento de la norma jurídica más que en la resolución del conflicto y la construcción familiar en forma colaborativa, pues no se interviene desde un marco común, sino a razón de que las representaciones sociales desde las que se imparte justicia están diseñadas para operar y asegurar la eficacia del proceso. Lo que nos lleva a concluir que perpetuando estos modelos de atención en este tipo de instituciones, donde se ve reflejada la falta del cuidado del otro, nos representa un gran reto pensarnos, diseñar y ejecutar nuevos modelos para prestar atención adecuada a la problemática de la violencia intrafamiliar y de género. Esta no solo provoca estrés postraumático y es considerada un asunto de salud mental y física,
sino que es también la consecuencia de otras formas de violencia social y el reflejo de las formas de relación sustentadas en una concepción tradicional de los roles de género que acentúa en relaciones de dominación. Fue por esto que, como parte de este gran reto, la experiencia dentro de la comisaría me sirvió de motor impulsor en el segundo momento de la práctica, dedicado al trabajo comunitario vinculado al colegio con niños y niñas de diferentes cursos. Como es de imaginar, este colegio, como muchos otros en Soacha, constantemente está expuesto a situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, de escasez, que pasa por lo afectivo, lo emocional, lo vincular, y no solamente en el plano material que se hace evidente en sus familias, en el mismo barrio y en la comunidad en general. Este fue el escenario en el que se lograron narrar y generar contextos protectores basados en el cuidado, el reconocimiento del otro y de sus propios recursos, a través de metodologías solidarias de acción y participación que partieron de una cartografía social orientada a la percepción de la violencia en el territorio por los mismos jóvenes, quienes expresaron y plasmaron con dibujos, frases, colores, relatos, símbolos, silencios, cómo son sus recorridos cotidianos en sus casas y en sus barrios y de qué están impregnadas sus experiencias con la violencia. Seguido de este encuentro, toda una experiencia fue con la escalera comunitaria, enfocada al reconocimiento de las violencias y su reflexión. Allí salimos a su barrio, ahí mismo donde, dicho por uno de los estudiantes, ha pasado la mayor parte de su vida buscando dulces muy especiales con su hermano. En este espacio compartimos experiencias cercanas que hemos tenido con la violencia, a través del relato de situaciones pasadas, y era conmovedor escuchar cómo estas historias duelen y marcan, pero interesante saber de qué forma se las han ingeniado para salir de estas circunstancias, o simplemente cómo todavía las viven con la esperanza de que un día acaben. Llegamos a tal punto de avanzar con el Círculo de la Solidaridad, propuesto para afianzar los lazos sociales y afectivos entre los jóvenes, donde en sus mismos espacios de estudio, sentados en un plástico gigante, sin importar las dificultades y obstáculos logísticos, a las instalaciones precarias de colegio, a pesar de que muchos niños y niñas van al colegio sin desayunar y tener hambre se ha asociado con estar disgustado, y a que muchos han vivido en carne propia los desastres de la violencia en sus vidas, logramos sacar, liberar colectivamente, porque yo también lo hice con ellos, circunstancias, personas, lugares que nos han causado sufrimiento, dolor, tensión. Hubo llanto colectivo, las historias empezaban a coincidir y a querer ser contadas, para expresar todo lo bonito que uno siente y terminar un poco más unidos y descargados. Se marcó un cambio pequeño en tiempo, pero grande en significado hacia el proceso a una transformación social más anhelada. Ellos y yo todavía creemos que somos un país de